Capítulo 1228. Espejismo inalcanzable. Sunny había pasado por muchas pruebas escalofriantes en su tumultuosa vida, pero el desierto de la pesadilla era, tal vez, la prueba más desgarradora de todas. Perdido en una verdadera zona de muerte, perseguido por una gran criatura de pesadilla y sin tiempo, veía pocas esperanzas de salir vivo de esta tribu, la Sion. Sin embargo, había dos caminos que podía tomar. El primero era seguir a Morgan hasta la tumba de Ariel y el segundo era seguir a Mordred hasta la tercera pesadilla. Ambos caminos eran igualmente letales y estaban velados por la incertidumbre, lo que le hacía difícil elegir. Al final, Sunny tomó la decisión más prudente, aplazó la elección unos días. Después de todo, había un límite de tiempo establecido por Morgan en su atrevido intento de llegar a la pirámide negra. 4 días, si no llegaban a la tumba del demonio en 4 días, Summonat se la llevaría de vuelta al mundo despierto, dejando atrás al resto. Así que Sunny iba a poner sus esperanzas en la princesa de la guerra, y si ella no lograba su objetivo, respondería a la invitación de Mordred y seguiría el único camino restante hacia una semilla de pesadilla. El príncipe de la nada no estaba muy contento con el retraso, pero no tenía otra opción más que aceptar las condiciones de Sunny y esperar, pacientemente. Realmente necesitaba la fuerza de la corte de Changing Star si quería enfrentarse a una tercera pesadilla, especialmente una que desconocía y a la que entraría sin ninguna preparación. Los maestros eran los mejores entre los mejores guerreros de la humanidad, a diferencia de los despertados que no tenían otra opción que enfrentarse a las pruebas del hechizo y sobrevivir. Cada maestro había decidido aventurarse voluntariamente en sus segundas pesadillas. Solo los más fuertes y astutos sobrevivían y ascendían. Y de los más fuertes, cientos y cientos habían intentado la tercera pesadilla en las últimas décadas. Sin embargo, solo unas pocas docenas de humanos regresaron, convirtiéndose así en santos. Eso hablaba por sí solo de lo letal que era la tercera pesadilla. Huelga decir que Sunny no estaba muy entusiasmado con la idea de aventurarse en la tercera pesadilla a la temprana edad de 20 años. Quizás si fuera un titán con 7 núcleos completamente saturados y otra década de experiencia a sus espaldas, lo consideraría. Pero ahora, esperaba desesperadamente que Mordred mintiera o se equivocara y que Morgan pudiera guiarlos a la pirámide negra. Hacer un trato con el príncipe de la nada era el peor de los escenarios. Dioses, ¿cómo terminé viéndome obligado a poner todas mis esperanzas en estos dos? Los hermanos Valor eran las últimas personas de 2 mundos con las que quería relacionarse. Y sin embargo, ahí estaba. Peor aún, con cada hora y cada día que pasaba, comenzaba a parecer cada vez más que Mordred había estado diciendo la verdad. Liderado por Morgan y Sorgeliel, el pequeño grupo de supervivientes se adentraba cada vez más en el desierto. Constantemente eran atacados por un calor tortuoso que les robaba toda la energía, la voluntad y las ganas de vivir. La naturaleza sofocante del prístino mar de dunas solo los había afectado físicamente al principio, pero a medida que pasaba el tiempo su crueldad también comenzó a roer sus mentes. No les ayudaba que ninguno de ellos pudiera dormir realmente, dominados por el miedo a la batalla cataclísmica que se libraba por la noche en el antiguo desierto. Cuanto más se adentraban en las dunas, más criaturas aterradoras se alzaban de las arenas para hacer la guerra entre sí. Las ruinas en las que se refugiaron se sacudieron y gimieron, aparentemente listas para derrumbarse en cualquier momento. Había más estructuras, rotas enterradas en la arena en las regiones internas del desierto, pero al mismo tiempo, cada vez menos parecían lo suficientemente resistentes para resistir la furia de la batalla eterna. Al mismo tiempo, las criaturas de pesadilla contra las que se vieron obligados a luchar durante el día se estaban volviendo cada vez más poderosas. Al principio, solo Sorgeliel era suficiente para lidiar con ellas. Más tarde, el valiente santo tendría dificultades para defenderse de las abominaciones más terribles sin la ayuda de los ascendidos.
Finalmente, llegó un momento en que incluso el caballero de verano se volvió cauteloso con sus oponentes. El grupo se vio obligado a caminar con extrema precaución, no sea que se encontraran con algo que ni el santo ni los maestros pudieran matar. Eso los frenó considerablemente. Y el ir más despacio permitió al guardián del portal, el cambiapieles, volver a encontrar su rastro. Todavía los perseguían y, a medida que pasaba el tiempo, la necesidad constante de escapar de esa persecución se hacía más urgente. Había dos razones por las que cada vez era más difícil evitar a la gran abominación. La primera era que Sunny y los demás no podían permitirse avanzar tan rápido como antes. La segunda era que, la criatura estaba, aprendiendo. El cambiapieles tenía acceso a los recuerdos de los cuerpos que poseía y, a través de ellos, estaba aprendiendo rápidamente sobre el mundo despierto, los despiertos, los poderes que poseían y la forma en que pensaban. Al principio, solo había podido estudiar los recuerdos de varias docenas de recipientes que había cazado y tomado en el desierto, por lo que el proceso fue relativamente lento. Pero la criatura muy probablemente también había escapado al mundo despierto. ¿Cuántas vasijas de la gran abominación había ahora en la Antártida? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Millones? Sunny no lo sabía, pero sintió que cada vez que tenían que escapar de la persecución del cambiapieles, se hacía cada vez más difícil deshacerse de la abominación. Todos estaban cansados. Todos estaban agotados, maltrechos, asustados y comenzando lentamente a caer en la desesperación. El guantelete del desierto de Pesadilla era demasiado cruel, demasiado desgarrador y demasiado desesperanzador. Y lo peor de todo, a pesar de todo, la ominosa silueta de la pirámide negra parecía tan distante como al comienzo de su arduo viaje. Incluso Morgan, que nunca se había permitido mostrar dudas o debilidad antes, parecía cada vez menos indomable con cada día que pasaba. La fachada perfectamente mantenida de una intrépida princesa del gran clan se estaba deshaciendo, revelando el rostro de una joven valiente y ambiciosa, pero en última instancia falible y humana. Ella estaba agotada, maltrecha, asustada y también desesperada. La diferencia era: Morgan todavía tenía una salida, mientras que el resto de ellos no. Así como así, llegó el cuarto día. Una vez que pasara, llevarían una semana completa en el desierto. Al salir de una ruina subterránea, los miembros del grupo se protegieron los ojos del sol cegador y miraron el espejismo distante e inalcanzable de la tumba de Ariel. El rostro de Sunny era sombrío. Mordred dijo que es imposible llegar a la pirámide, pero está equivocado. Asterión no pudo llegar a ella, pero alguien más sí lo hizo. Las sibilas llegaron, incluso entraron, así que todavía hay una oportunidad. El rostro de Morgan estaba inmóvil. Sus ojos estaban hundidos y cansados, pero aún ardían con nitidez. No había indicios de oscurecimiento en su abismo vermellón. Haciendo una mueca, dio un paso adelante y dijo con voz ronca: Vamos. Aún no hemos fracasado. Capítulo 1229, Séptima noche. Un corcel tenebroso galopaba por la vasta extensión de arena blanca. Sobre su lomo, apoyado cansado en la silla, iba sentado una hermosa joven, con vestimentas negras. El corcel y el jinete eran como una ola de oscuridad que absorbía la luz solar incandescente, y solo el llamativo cabello plateado de la joven reflejaba la luz mientras bailaba en el aire. Nepis seguía una sombra rápida que se deslizaba a través de las dunas delante de ellos, guiando a los dos de regreso al grupo. Al coronar una alta duna, vio una escena de pesadilla. La inmaculada blancura de la arena había sido pintada de rojo por la sangre, y grotescos cadáveres estaban esparcidos, destrozados y abiertos con terribles heridas. Las criaturas de Pesadilla muertas eran numerosas y de tamaño enorme.
El desierto mismo había sido volcado por la furiosa batalla que había acabado con sus vidas, y varias diminutas figuras humanas podían verse entre los gigantescos cadáveres. Su expresión se volvió sombría. Al mismo tiempo, abajo, Sunny volvió la cabeza levemente y miró la silueta negra del jinete, que se perfilaba contra el cielo azul en la cima de la duna. Limpiándose el sudor de la frente, suspiró cansado y recostó la espalda contra la escamosa extremidad de una abominación muerta, escondida en su sombra. Ya ha vuelto. Nepis había sobrevivido a su misión, el resto de ellos también habían sobrevivido, aunque apenas. Este enjambre de criaturas de pesadilla había sido demasiado difícil incluso para Sorgeliad. El santo se había enfrentado al líder de la manada, una gran bestia, y el resto de ellos se había enfrentado a la manada de abominaciones corruptas. Ahora, el caballero de verano estaba gravemente herido, y ellos estaban igualmente golpeados y agotados. En cualquier otra situación, que un trascendente venciera a una gran criatura pesadilla hubiera sido una gesta legendaria digna de una celebración triunfal, pero ahora, solo, estaban cansados y asustados. Esta fue la primera gran abominación, aparte del caminante de pieles, con la que se habían topado en el desierto de Pesadilla, ¿pero sería la última? Seguro que no. Ni siquiera habían llegado a las regiones internas de esta tierra maldita todavía, y la situación ya era tan desesperada. La pesadilla descendió de la duna, y los miembros del grupo salieron arrastrándose de los lugares sombreados debajo de los cadáveres gigantescos para encontrarse con Nepis. Ella saltó de la silla y miró a Morgan con una expresión tranquila. La princesa de valor arqueó una ceja. ¿Cómo te fue? Nepis se demoró por un momento. Engañé a ese titán para que fuera hacia la nave del caminante de pieles. Lucharon, pero aparecieron más naves. El titán ya debería estar muerto, todavía hay un mar de arenas movedizas entre nosotros y los perseguidores, con la cosa que habita abajo, pero no los retrasará por mucho tiempo. Tenemos varias horas, como mucho. Morgan dejó escapar un pesado suspiro. Maldición. Fue una táctica desesperada, pero realmente esperaba conseguir más. Hizo una mueca, luego se giró hacia el oeste y miró la silueta distante de la pirámide negra con una expresión lúgubre. A estas alturas, todos sabían que su deseo desesperado de llegar a la tumba de Ariel, o al menos acercarse a ella, era inútil. Quizás incluso Morgan lo sabía, aunque se negara a admitirlo. Sunny estaba seguro de que ella no estaba tratando de conquistar la pirámide negra para su beneficio, pero aún así, estaba casi conmovido. El resto de ellos prácticamente ya se habían rendido, solo Morgan seguía aferrándose obstinadamente a la meta imposible. Sir Gilead sacudió la cabeza. Lady Morgan, este es el cuarto día. Prometí darle tiempo, pero no hemos progresado. Necesitas aceptar la realidad. La princesa permaneció en silencio por un rato, luego hizo una mueca de dolor. Atardecer. Avanzaremos hasta que se ponga el sol. Si nada cambia para entonces, te seguiré de regreso a la Antártida. Summernath desvió la mirada y asintió. Probablemente podrían sobrevivir hasta la puesta del sol, en cualquier caso, aún estaba el problema de encontrar un lugar adecuado para viajar entre mundos. El apuesto Zen miró a Cassie. Lady Cass, ¿es allá? Tendré que comprometerte. Ella simplemente asintió, expresando su consentimiento para ayudar a Sorgeliad y Morgan a escapar del desierto de las pesadillas. Sunny también estaba mirando la pirámide negra que se alzaba justo más allá del horizonte. Estaba extrañamente tranquilo. La tumba de Ariel. ¿Cómo se puede llegar a ella? De hecho, tenía una idea. Llevaban 7 días adentrándose en las profundidades del mar de dunas, encontrándose con cada vez más peligros terribles. Pero quizás esa era la razón por la que no habían avanzado nada, viajar durante el día. Sunny tenía una persistente sospecha de que solo se podía acercar a la tumba del demonio durante la noche. Pero si eso era cierto, entonces era realmente imposible acercarse a ella.
porque el desierto de las pesadillas durante la noche era un lugar no apto para mortales. Era la tierra de los muertos. Con un suspiro, tomó un sorbo del manantial infinito, lo desechó y comenzó a caminar. Hace tanto calor. Sobrevivieron otro día, aunque algunos estuvieron al borde de desear no haberlo hecho. Había habido más peleas, más sangre derramada. El Skinwalker se acercaba, haciéndose cada vez más ineludible. El sol se ocultaba detrás de la oscura silueta de la pirámide negra, como si fuera atravesado por su punta afilada. La tumba de Ariel estaba igual que al principio, aparentemente a su alcance pero también completamente inalcanzable, como si se burlara de ellos. Cojeando, Sunny pasó por encima del cadáver de una criatura de pesadilla muerta y caminó entre dos obeliscos negros que servían de entrada a una ruina enterrada. Este lugar sería su refugio para la noche, la séptima noche que pasarían en el desierto. También era donde Summer Night y Morgan los iban a dejar. En el interior de una vasta cámara subterránea oculta bajo la ruina, los miembros de la corte permanecían sentados sin fuerzas en el antiguo suelo de piedra. Morgan estaba apartada de todos, curándose un brazo roto. Su resistente cuerpo estaba cubierto de heridas y estaba demasiado baja de esencia de alma para curarlas. Había una expresión oscura y resentida en su rostro. Todos parecían haber acordado tácitamente darle algo de espacio. Bueno, Sunny no era alguien que tuviera mucho tacto. Caminando hacia la princesa del gran clan Valor, se dejó caer en el frío suelo frente a ella. Morgan levantó la vista, momentáneamente confundida. Ah, maestro Sanles. Debes estar terriblemente decepcionado de mí. Perdón, parece que no soy tan capaz de liderar como pensaba. Se quedó en silencio un rato y luego se encogió de hombros. En realidad, eso no me importa. Ella sonrió sombríamente. Oh, si no has venido a castigarme, entonces ¿qué quieres? Sunny la miró sombrío. Después de que tú y Sir Gilead se vayan, los demás vamos a intentar desafiar la tercera pesadilla. Esa es la única salida que nos queda, así que, solo quería preguntar si el clan Valor comenzaría a acosarme de nuevo, en caso de que sobreviva. Nadie podía convertirse en santo sin el permiso de los soberanos. Podría tener algo que ver con lo que teorizó el profesor Obel una vez, que la aparición de las puertas estaba ligada intrínsecamente a los avances de los humanos en el camino de la ascensión. Podría haber sido solo porque los soberanos no estaban dispuestos a dejar que nadie se volviera demasiado poderoso sin convertirse en parte de sus dominios. En cualquier caso, Sunny quería obtener algunas garantías de que los grandes clanes no lo perseguirían en la pequeña posibilidad de que realmente lograra regresar vivo de la tercera pesadilla. Mirándolo, Morgan de repente soltó una carcajada. ¿Tercera pesadilla? Ah, no tienes que preocuparte por eso. Él frunció el ceño. La orgullosa princesa parecía haber bajado su fachada perfectamente mantenida. Si ese era el caso, de repente sintió la compulsión de tentar un poco su suerte. En realidad, tengo otra pregunta. Morgan lo miró en silencio. Sunny encontró su mirada y preguntó con un toque de curiosidad en su voz. Es una pregunta que me ha estado molestando durante un tiempo. Los grandes clanes han estado suprimiendo la trascendencia de los despiertos independientes durante décadas. Un anciano me dijo una vez que podrías estar persiguiendo objetivos nobles, como limitar el número de poderosas puertas de pesadilla que se abren en todo el mundo. Sin embargo, alguien más me dijo que todo lo que piensas es en qué dominio controla más ciudadelas. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? ¿Y por qué parece que de repente no te importa en absoluto? Se detuvo y luego añadió. Los grandes clanes también han estado en desacuerdo entre sí durante mucho tiempo, pero solo decidieron comenzar una guerra real ahora que todo un maldito continente está al borde de ser destruido. ¿Por qué? Sunny se sintió un poco surrealista. Hace unos años, como durmiente, Nepis le había advertido que el mero hecho de saber sobre la existencia de los soberanos y los dominios podría provocar su muerte. Y ahora,
como maestro, le estaba haciendo tales preguntas directamente a la hija de un soberano. Bueno, no era como si Morgan pudiera hacerle nada en ese momento. ¿Qué castigo podría ser peor que dejarlo atrás en medio del desierto de la pesadilla? Sunny ya estaba tan bueno como muerto, así que no había razón para contenerse. Ella lo miró un rato, manteniendo el silencio. Para sorpresa de Sunny, no había ira ni desdén en los ojos de Morgan. Solo una extraña y lúgubre diversión. ¿De verdad no lo sabes? Él negó con la cabeza. Morgan frunció el ceño y soltó una risa ronca. Bueno, ambas preguntas tienen la misma respuesta. La probabilidad de que se abrieran poderosas puertas de pesadilla en todo el mundo, queríamos mantenerla lo más baja posible, sí. Deseando controlar más ciudadelas, también lo queríamos. Pero ahora, de hecho, no nos importa tanto suprimir el número de santos. Sunny la miró con una intensidad ardiente. ¿Por qué? Morgan sonrió sombríamente. ¿Por qué más? Es porque ya no tiene sentido hacerlo, la masa crítica ya se ha alcanzado. Mi padre y Ki Song lo pospusieron todo lo que pudieron. Pero ahora, ya no hay forma de detener la piedra. Ya se ha convertido en una avalancha. Se inclinó hacia adelante hasta que su rostro estuvo a unos centímetros del de Sunny y le susurró al oído. ¿Qué? ¿Pensaste que la cadena de pesadillas iba a detenerse con el cuadrante sur? No, maestro sin luz, es solo el comienzo. Muy pronto, toda la Tierra será igual que la Antártida. Cada continente, cada ciudad, cada hogar. Todo el mundo despierto será tragado por el reino de los sueños. Ella se echó hacia atrás, dejando a Sunny mirándola en estado de shock. Su mente parecía estar congelada. Morgan estudió su rostro inmóvil con una sonrisa y luego suspiró. Dos dominios débiles no pueden resistir el futuro. Solo un dominio poderoso puede hacerlo. Entonces, ya ves, de una forma u otra, valor o canción deben caer. Solo puede haber un rey y un trono. Se quedó un rato largo, y luego se puso de pie. Os deseo suerte, maestro Sanles. Id, conquistad la tercera pesadilla y convertíos en santo. ¿Pensabais que los grandes clanes intentarían deteneros? No. Ahora que el fin ha comenzado, necesitaremos todos los santos que podamos conseguir. Morgan se dio media vuelta y se dirigió a Sir Gilliard, sus ojos vermellón ahogados en oscuridad. Al hacerlo, se detuvo un instante y miró a Nepis. Hermana, os esperaré en el bastión. No tardéis mucho. Con ello, la princesa de la guerra cogió la mano del caballero de verano. Pronto se fueron, dejando a los 6 solos en la cámara subterránea: Sunny, Nepis, Cassie, Effie, Kai y Jet. El eco de sus palabras retumbaba en la mente de Sunny, dejándolo paralizado. Al rato, se movió un poco. Oh, claro. Fuera, los ejércitos de los antiguos muertos estaban trabados en una batalla eterna y una luna fría brillaba sobre el edificio estigio de la temible y antigua tumba. Capítulo 1230. El infierno está vacío. Una nube sofocante de arena impoluta había abultado el cielo, y vientos huracanados rugían a través del vasto mar de dunas blancas. El mundo era perfectamente blanco y estaba empapado de calor abrasador. Los granos de arena cortaban la piel como cuchillos, pero 6 frágiles humanos caminaban obstinadamente a través del radiante infierno, cubriéndose los ojos con manos cansadas y luchando contra el viento. Sunny estaba al frente de la pequeña columna, protegido del huracán, en cierta manera, por la espalda indomable de Saint. Había un trozo de cristal negro en su mano, y en él moraba el reflejo de un joven con un brillante ojo de espejo. Date prisa, Sanles, ya casi estáis ahí, pero debéis daros prisa. La criatura se acerca. Cierra el hocico, malnacido. Sé perfectamente lo que pasa. Apretando los dientes, Sunny se abrió paso entre el viento y siguió avanzando. Se sentía como si lo hubieran metido en un horno hirviente. El caminasombras estaba pisándoles los talones, tan implacable e inevitable como siempre,
pero a este ritmo, el propio desierto iba a acabar con ellos antes que la gran abominación. ¡Qué chiste! 6 de los ascendidos más poderosos del mundo caerán por el medio ambiente. ¿No era gracioso? Su viaje como despierto había empezado casi congelándose hasta morir en las frías montañas, y ahora estaba a punto de sucumbir al calor insoportable del maldito desierto. El reino de los sueños era despiadado con los débiles, pero también con los fuertes. No es que Sunny fuera particularmente fuerte, todavía. De repente, recordó una parte del discurso que Nepis había dado a los durmientes en el castillo luminoso, justo antes de liderarlos en el asedio a la aguja carmesí. Los débiles morirán, los fuertes también morirán, y los que queden no serán los mismos. Síganme, y nunca serán esclavos. Le dieron ganas de reírse. El mundo era completamente blanco e incandescente. No iban a durar mucho más en la devastadora tormenta de arena. Sunny ya se sentía listo para colapsar, solo podía imaginar cómo se sentirían los demás, sin la misma resistencia elemental que él. Todos tenían sus propias herramientas para lidiar con el calor, por supuesto, pero aún así, estaban todos balanceándose al borde del olvido. Pero, por suerte, su destino ya estaba cerca. Lentamente, una forma oscura y masiva se reveló en el huracán de arena prístina. Sunny se congeló por un momento, mirando hacia arriba. Frente a ellos, a cierta distancia, un bloque gigante de piedra negra yacía entre las. Frente a ellos, a cierta distancia, un bloque gigante de piedra negra yacía entre las dunas blancas, inclinado hacia un lado, sus líneas perfectamente uniformes e inmaculadamente lisas. Parecía impermeable a la fuerza destructiva de la tormenta de arena, a la furia cataclísmica de la batalla eterna entre los antiguos muertos, e incluso a los crueles estragos del tiempo, y sin embargo, uno de sus extremos estaba agrietado, roto y completamente destrozado. Sunny no sabía qué golpe impío podía haber dañado la piedra negra indestructible, y no quería saberlo. La visión de ello lo dejó anonadado. No solo porque reconoció el bloque de piedra por su origen, sino también por lo que era. Toda la cosa emanaba una familiar oscuridad fantasmal. El gigantesco bloque de piedra negra era una semilla de pesadilla. Toda ella. Bajo la semilla, protegida del viento por su vasta extensión, una abominación monstruosa alada yacía en la arena. Sus extremidades poderosas y su larga cola eran empequeñecidas por el tamaño del bloque de piedra negra, pero ninguno de ellos engañaba, la criatura era enorme y peligrosa. Alzó su largo cuello y miró en dirección a los 6 maestros, tensando sus cuerpos cansados. Al mismo tiempo, el reflejo de Mordred sonrió. Oh, no te preocupes por mí, Sunless. Ese cuerpo es realmente desagradable, ¿eh? Déjame cambiarme rapidito. La abominación abrió sus fauces y un pequeño cuerpo humano cayó de ellas a la arena. Un momento después, la criatura dejó caer su cabeza de repente, sin vida. El cuerpo humano se movió. El príncipe de la nada se puso lentamente de pie y luego le saludó con un muñón ensangrentado. El viento llevaba su voz. Corran. El transformador ya casi llega. Sunny dudó por un momento, luego miró a Nepis. Sin perder más tiempo, reunió las últimas fuerzas y corrió hacia el gigantesco bloque de piedra negra. El resto de ellos lo siguió. Ya habíamos platicado todo lo que se tenía que platicar. Todos ya sabían lo que tenían que saber sobre la naturaleza de las terceras pesadillas, en qué se diferenciaban de las 2 anteriores y en qué se parecían. Iban a la prueba con sus cuerpos físicos esta vez, para empezar. Después de todo, ya no había distinción entre el cuerpo que habitaba en el mundo de la vigilia y el cuerpo que deambulaba por el reino de los sueños una vez que uno se volvía ascendido. Eso era algo que Nepis y Cassie habían aprendido del clan Valor y lo habían compartido con ellos. Era bueno saberlo. Sin embargo, aparte de este hecho,
la pesadilla a la que iban a entrar era completamente desconocida. El caminante de pieles les respiraba en la nuca, así que no había tiempo para dudar. Sunny alcanzó a Mordred y lo miró con el ceño fruncido. Será mejor que no hagas ninguna trampa una vez que estemos dentro. El príncipe de la nada se quedó pensando un momento y luego sonrió. Ah, me quitaste las palabras de la boca. Sanles, sobrevivamos. Sunny asintió y luego se volvió hacia sus compañeros. ¿Qué quedaba por decir? Forzó una sonrisa y gritó. Todos, manténganse vivos. Regresaremos como santos. Con eso, les dedicó a cada uno una última mirada. Había chispas de llama blanca bailando en los ojos de Neb. Casi estaba pálida, pero llena de una determinación inquebrantable. Kai miraba la piedra negra con un sentimiento de temor resignado. Effie parecía sombría y decidida. Jet estaba sonriendo. Ella sacudió la cabeza levemente y sonrió. La vida sí que es impredecible. ¿Quién iba a pensar que acabaría desafiando la tercera pesadilla, al fin y al cabo? Alma cegadora, rió mientras miraba a Sunny. Sunny. Gracias. Él la miró fijamente por un momento, luego sacudió la cabeza. ¡Qué lunática! Con eso, se dio la vuelta y dio un paso hacia la piedra negra. Un paso, 2, 3. Lentamente, el infierno blanco de la furiosa tormenta de arena desapareció y todo lo que quedó fue una oscuridad sin límites. En esa oscuridad, Sunny oyó la voz del hechizo. Ascendido, prepárate para tu tercera prueba. Sus palabras resonaron en el vacío. 13.700.077 valientes. Bienvenidos a la pesadilla. Los ojos de Sunny se abrieron de par en par. ¿Qué? Fin del sexto volumen. Aquí están los demonios. Capítulo 1231, una vez más, consentimiento. Sunny soñó con una pirámide negra. Sombría y envuelta en oscuridad, se elevaba desde un mar de arena blanca impecable como una imponente montaña. Sus laderas eran como vastas llanuras y su pico afilado era como una lanza que perforaba los cielos. Delineada sobre el fondo del cielo estrellado, la pirámide era como una grieta negra en la trama del mundo. Su edificio estaba construido con millones de bloques de piedra colosales. Cada bloque era más oscuro que la oscuridad misma y estaba perfectamente alineado, sin dejar espacios entre ellos. Y cada uno de ellos, Sunny sintió un terror frío que le agarraba el corazón. Cada uno de los bloques de piedra era una semilla de pesadillas. Había millones de ellos, algunos ya florecidos, otros aún esperando su turno para florecer. En la base de la pirámide, las pesadillas eran poco profundas y débiles. Más arriba, eran desgarradoras e inondables. Y más arriba aún, la pendiente de la colosal pirámide estaba rota y cubierta de grietas, con muchos bloques destrozados en un polvo lúgubre o desaparecidos. 4 vastas cicatrices manchaban su superficie inmaculada, como si alguna bestia impía hubiera desgarrado la piedra eterna con garras titánicas. Sobre las cicatrices había una piedra angular estrecha. Pero Sunny, él no era alguien que pudiera contemplarla. En el momento en que lo hizo, su alma se convulsionó en agonía y su conciencia se hizo añicos. El tiempo invirtió su curso, pero luego tartamudeó y se congeló. El tiempo se deformó y gritó. La silueta de la pirámide negra explotó en una miríada de fragmentos sin luz. Y bueno, Sunny ya no estaba. El sonido del viento le silbaba en los oídos. Se estaba cayendo. Al recuperar la conciencia, todavía desorientado, suspiró. Aquí vamos de nuevo. Antes de hacer cualquier otra cosa, Sunny invocó la perla esencia. Al momento siguiente, cayó al agua. Ja, lo sabía.
En vez de agitarse salvajemente, dejó que su cuerpo se hundiera y esperó a que la memoria de la respiración se manifestara. Al mismo tiempo, Sunny extendió su sentido de la sombra hacia afuera y trató de entender la naturaleza de sus alrededores. Agua. Nada más que agua. Bueno, eso es extraño. ¿No estaba en el desierto hace unos momentos? Entraron en la pesadilla a través de un enorme bloque de piedra negra que se encontraba entre las dunas, medio enterrado en la arena. Como la semilla estaba en el desierto, se suponía que la pesadilla también tendría lugar en el desierto, a menos que el hechizo los hubiera enviado a un pasado tan distante que el desierto en sí aún no existía, escondido en el fondo de un mar. La cosa, sin embargo, era que Eso es, muy extraño. el agua fría a su alrededor no era agua de mar. Era agua dulce. Si Sunny quería, podía abrir la boca y beber tanta como quisiera. Por supuesto, no lo haría. Ajá. Una cosa estaba segura. Sunny ya lo había adivinado antes, pero después de presenciar la tumba de Ariel en la visión al comienzo de la pesadilla, ahora estaba seguro, el bloque gigante de piedra negra era, de hecho, uno de los bloques de construcción de la Gran Pirámide. El golpe inimaginable que había dejado 4 cicatrices en la superficie de la tumba del demonio debió haber enviado a un buen número de ellos volando lejos en el desierto. Y Mordred acababa de tropezarse con uno. Tal y, como se esperaba, el príncipe de la nada tenía motivos ocultos. O tal vez simplemente habían tenido mucha mala suerte. O tal vez fue el destino. En cualquier caso, Finalmente. la perla de esencia terminó de tejerse a partir de chispas de luz etérea, y Sunny pudo respirar de nuevo. También pudo ver de nuevo, no es que fuera de alguna utilidad, en cualquier dirección que miraba, no había nada más que agua clara. También había una corriente, una fuerte y turbulenta. Sunny sintió que lo arrastraban, incapaz de resistirse. De regreso a la superficie. Exhalando un poco, observó la dirección en que subían las burbujas y la siguió. Esta vez, Sunny no tuvo que entrar en pánico y preocuparse por ahogarse, ya que venía preparado. La perla de esencia estaba guardada de forma segura en su boca. Algún tiempo después, su cabeza rompió la superficie del agua. Sunny miró a su alrededor y frunció el ceño. Todo estaba cubierto por una espesa niebla y bañado por un sombrío crepúsculo. No podía ver muy lejos, e incluso su sentido de la sombra parecía embotado por la niebla. Si había un consuelo, era que la niebla parecía ser inofensiva, aunque algo mística. No era la desgarradora niebla de las montañas huecas o algo parecido. Debería estar agradecido, supongo. Pero no lo hizo. En cambio, Sunny se sintió adormecido. Había estado en un estado constante de tensión desde el inicio de la batalla de la Calavera Negra. La tercera pesadilla no fue en absoluto una prueba menor que el desierto de la pesadilla, pero por ahora, al menos, Sunny estaba a salvo, no había criaturas de pesadilla en el agua, y ningún peligro terrible esperando para tragárselo vivo. Y así, pudiendo relajarse por primera vez desde siempre, Sunny de repente se sintió totalmente exhausto, profundamente cansado, drenado de todos los sentimientos y adormecido. Con un suspiro, giró lentamente en el agua y eventualmente notó una forma poco clara balanceándose sobre las olas a cierta distancia, oculta por la niebla. Sin nada mejor que hacer, Sunny comenzó a nadar en esa dirección. Menos de un minuto después, llegó a un gran pedazo de madera descansando sobre el agua. El pedazo de madera flotante era plano e irregular, con filos dentados, como un fragmento roto del casco de un barco. Más importante aún, era lo suficientemente grande para que Sunny se subiera, con mucho espacio de sobra. Sacando su cansado cuerpo del agua, Sunny subió a la balsa de madera ligeramente curvada y se desparramó en ella, mirando hacia arriba. No había cielo, solo niebla arremolinada. Sus pensamientos eran lentos y pesados. Bueno,
Al menos ya no hace tanto calor infernal. Ese desierto era una verdadera pesadilla. El desierto de la pesadilla. Ah, qué nombre tan apropiado. Ahora estaba dentro de la tercera pesadilla. Y una muy extraña, además. La fuente de la pesadilla era la tumba de Ariel. Curiosamente, la corte no había logrado llegar a la verdadera pirámide en el reino de los sueños, pero aún así terminó rozando la copia ilusoria de la misma. El mero comienzo de la pesadilla fue muy inusual, también. Sunny no había visto el tiempo fluyendo en reversa, como se suponía que debía suceder, así que no tenía idea de dónde exactamente se encontraba, y no tenía ni idea de lo que necesitaba hacer para resolver el conflicto de la semilla. Y por último, ¿13 millones de desafiantes? ¿Qué demonios fue eso? ¿había funcionado mal el hechizo? Ni siquiera había 1 millón de despiertos en todo el mundo, y mucho menos cerca del desierto de las pesadillas. Esa era la parte más extraña. Pero Sunny estaba demasiado cansado para pensar en todo eso ahora mismo. Voy a tener que explorar el área primero. Luego, comenzaré a buscar a los demás. Juntos, encontraremos una solución. Con eso, inhaló lentamente y cerró los ojos. Unos momentos después, el suave balanceo del agua arrullaba a Sunny para dormir. No, otra vez no, por favor. Sunny se despertó con un grito y maldijo, sintiendo que su refugio de madera se estremecía y casi se volcaba debido a su movimiento repentino. Los restos de una terrible pesadilla ya estaban desapareciendo de su memoria, dejando solo el amargo sabor de la locura y la desesperación. Tembló levemente, luego hizo una mueca y se frotó la cara. ¿Qué demonios? Ahora estoy teniendo pesadillas dentro de una pesadilla. ¡Qué maldito gran comienzo para el día! De repente, consumido por la ira, se puso de pie, apretando los puños y gritó. ¡Maldita sea! ¡Maldito sea todo! Su voz ronca se ahogó en la niebla. La niebla no parecía tan densa como antes, pero todavía velaba el mundo entero. No había nada al alcance de su sentido de sombra excepto la interminable extensión de agua que fluía. ¡Maldición! Sunny cerró los ojos por un momento, luego hizo una mueca y se volvió a sentar. Estaba de muy mal humor. ¿Para qué servía todo esto? Estaba siendo arrastrado por la corriente, igual que siempre lo había sido antes. Durante la mayor parte de su vida, Sunny simplemente había seguido la corriente, luchando por sobrevivir y solo reaccionando a cosas que lo amenazaban. Ir a la Antártida fue quizás la primera decisión real que había tomado por sí mismo. Claro, podría haber sido una reacción también, pero más tarde, Sunny desarrolló una comprensión de lo que quería lograr. Había querido proteger a los civiles del cuadrante sur y a los soldados del ejército de evacuación. Había querido evitar que los grandes clanes lo estropearan todo. Las cosas que había hecho en la Antártida Oriental no fueron una reacción, sino el resultado de un deseo activo de cambiar el mundo como él lo creyera conveniente. Esa fue la primera vez que Sunny intentó tentativamente doblegar el mundo a su voluntad, en lugar de dejar que el mundo lo presionara contra el suelo. ¿Y para qué? ¿Cuál fue el resultado? Las capitales de asedio de la Antártida Oriental fueron, muy probablemente, ya destruidas. El ejército de evacuación había sido aniquilado y los civiles habían sido masacrados. Había una esperanza desesperada en su corazón de que algún milagro hubiera sucedido, salvándolos a todos, pero Sunny sabía que era un sueño inútil. ¿Cuándo había habido un milagro como ese? No. Él falló. Ah. El mundo no era tan fácil de doblegar. ¡Maldita sea! Sunny miró fijamente la niebla con resentimiento. Y entonces, escuchó una voz. ¿Ya has terminado de sentir lástima por ti mismo? ¿Qué demonios? Con un sobresalto, Sunny se apartó bruscamente de la fuente de la voz. Cayendo sobre la húmeda superficie de la balsa de madera, se arrastró hacia atrás y miró hacia arriba. Había una figura delgada de pie sobre él, con una sonrisa burlona en su rostro. Era un joven de cabello negro,
piel de alabastro y complexión ágil. Vestía una simple túnica de hermosa seda negra y un par de delicados zapatos de seda, luciendo como una muñeca de porcelana. Sus ojos eran como dos charcos de fría oscuridad. El joven era Sunny. O mejor dicho, era el pecado del consuelo. Sin embargo, el espíritu de la espada maldita ya no parecía vago y borroso. Parecía completamente completo y real. De hecho, parecía un poco más real que el propio Sunny. Capítulo 1232, Perdido en la niebla. ¿Qué demonios? Sunny llegó al borde de su improvisada balsa y se quedó helado allí, con los dedos sumergidos en el agua. Una copia perfecta de él estaba, parada inmóvil a unos metros de distancia, mirando hacia abajo con una sonrisa burlona en sus labios. El rostro pálido, los ojos de ónix, el cabello negro azabache, era todo igual. Pero la aparición estaba mucho más compuesta y llena de malicia que Sunny. Había un océano ilimitado de locura escondido detrás de la fría oscuridad de su mirada divertida. Por un momento, Sunny estuvo convencido de que uno de los reflejos de Mordred lo había encontrado de alguna manera dentro de la niebla. Pero el tono con el que hablaba la aparición era demasiado familiar. Con un escalofrío, se dio cuenta de que esta copia de él era la manifestación del pecado del consuelo. Sin embargo, Dioses. Te ves tan patético. Sí, definitivamente esa es esa maldita espada. pero ¿cómo podría ser? Al principio, Sunny solo había escuchado susurros indistintos cuando sostenía el pecado del consuelo. Más tarde, podía escuchar claramente su voz. Y más tarde aún, después de Falcon Scott, una vaga figura ilusoria lo seguiría. Ahora, sin embargo, esa figura parecía perfectamente real. Pero ese no era el hecho más aterrador. Lo más aterrador era que Sunny no tenía convocado el pecado del consuelo. ¿Cómo podría estar aquí el espíritu de la espada maldita si la espada misma todavía descansaba dentro de la oscuridad tranquila de su alma? De repente, un escalofrío recorrió la columna vertebral de Sunny. Como si leyera su mente, el pecado del consuelo se rió. Ah, qué divertido. Te daré algo de crédito. Perdido de la luz, al menos nunca dejas de divertir. ¿Qué? Ahora me tienes miedo. Sunny no pudo evitar admitirlo, pero lo era. No sabía qué esperar de la maldita Gian, estaba atada a Ariel, después de todo, quien era tanto el demonio del terror como el arquitecto de la desgarradora pirámide de las pesadillas. Incluso si la memoria trascendental solo contenía un facsímil de un lejano susurro dejado por el antiguo demonio, seguía siendo un artefacto de poder aterrador. Conocía ese poder demasiado bien. Sunny había matado a muchas criaturas de pesadilla corruptas con su ayuda, después, de todo, algunas de las cuales no tenía por qué haber podido matar, y como resultado, también estaba expuesto a su influencia destructiva. Había pensado que estaba manejando bien la influencia insidiosa del pecado del consuelo. Las raíces de esta historia se extienden desde el origen de la novela. Pero si lo hubiera hecho, ¿por qué la aparición se sentía más real que nunca? ¿Cómo pudo aparecer ante él sin que él siquiera empuñara la maldita espada? Sunny permaneció en silencio por un rato, luego forzó una sonrisa. ¿Asustado de ti? Tonterías. Por supuesto que no. El pecado del consuelo inclinó la cabeza un poco, estudiando a Sunny con algo de interés. Oh, pero creo que deberías estarlo. Su voz sonaba relajada, pero eso solo hizo que las palabras fueran más escalofriantes de escuchar. Sin embargo, Sunny exhaló aliviado. Bueno, ¿por qué lo estaría? No, eres real. ¿Se supone que debo asustarme de cada bastardo imaginario? La vida es demasiado corta para eso. El joven con aspecto de muñeca que tenía delante arqueó una ceja. ¿Estás seguro de que no soy real? Sunny se burló. No lo estaba antes, pero ahora sí. Lo sospeché durante mucho tiempo, por supuesto, pero como no eras lo suficientemente molesto como para que perdiera mi tiempo en llegar al fondo de esto, decidí concentrarme en otras cosas.
Pero bueno, ya que ahora solo estamos nosotros dos, permíteme aclarar algunas cosas. Se alejó del borde de la balsa improvisada y miró al pecado del consuelo mientras permanecía sentado. No tiene sentido hacerse pasar por lo que no se es. Y lo que tú no eres es un ser real. No, solo, eres una parte minúscula e insignificante de mi mente que los encantamientos del pecado del consuelo volvieron en mi contra. ¿Cómo lo sé? Pues porque eres parte de mí, así que deberías saberlo. La aparición se quedó en silencio, mirándolo con curiosidad. Sunny negó con la cabeza. Lo sé porque puedo mentir cuando hablo contigo, y tampoco tengo que responder a todas tus preguntas. Eso solo es posible cuando me hablo a mí mismo. Me has preguntado si había dejado de sentir lástima por mí mismo. No me sentí obligado a responder. ¿Me preguntaste si te tenía miedo? Durante un momento o dos, sí, y aún así, fui capaz de decir que no. Así que, Hizo una mueca. en serio, debería haberme dado cuenta la primera vez que seguiste distrayéndome con preguntas molestas y te dije que te callaras en vez de darte una respuesta real. Ah, me da vergüenza que me haya llevado tanto tiempo. El pecado del consuelo se rió entre dientes. Oh, pero tu defecto es algo subjetivo, ¿no? Quizá puedes mentirme no porque sea parte de ti, sino simplemente porque crees que soy parte de ti. Sunny sonrió. ¿No sería genial si mi defecto fuera tan fácil de engañar? No, ese no es el caso. Además, no tenía ninguna razón para creer que no eras una entidad real antes. Si acaso, habría sido al revés. La aparición permaneció inmóvil, mirándolo con una expresión sombría. Entonces, el espíritu de la espada maldita, el pequeño pedazo roto de la propia mente de Sunny, suspiró. De acuerdo, me has pillado. No soy real. De hecho, solo soy un producto de tu imaginación. El pecado del consuelo se quedó callado durante unos momentos, y luego sonrió. Pero, ¿no te has parado a pensar que, tal vez, discutir y conversar con un pedazo astillado de tu propia mente es un poco más aterrador que ser perseguido por una espada maldita? Se rió. Vaya, ¿no significa eso que has perdido completamente la cabeza? Desquiciado por la luz, maldito lunático, oh, esto es simplemente maravilloso. Sunny miró fijamente a la copia riente de sí mismo con expresión sombría. Por una vez, no tenía nada que decir. Después de unos largos momentos, se apartó y murmuró con los dientes apretados. Cállate. El agua murmuraba suavemente mientras la fuerte corriente empujaba la balsa improvisada hacia adelante. La niebla estaba desapareciendo lentamente, pero Sunny todavía no podía ver ni sentir nada en ella. Cuando tuvo sed, invocó el manantial interminable y bebió de él, observando el agua clara a su alrededor con suspicacia. Cuando tuvo hambre, invocó el cofre avaro y sacó algunas raciones de su interior. Debería haberme abastecido antes de irme de la capital del asedio. Para decepción de Sunny, sus provisiones ya escaseaban. Había mantenido el cofre bien abastecido mientras servía como explorador del ejército, pero después de convertirse en enviado del clan Dalor, ya no era necesario. Por lo tanto, no había muchas cosas útiles en el cofre sin fondo al comienzo de la pesadilla. También era difícil saber cuánto tiempo había pasado desde que Sunny entró en la pesadilla. El crepúsculo tenue que impregnaba la niebla nunca se hacía más brillante ni más oscuro. Sin embargo, sentía como si no hubieran pasado más de un par de días. Había pasado la mayor parte de su tiempo mirando atontado el veteado de la madera de su balsa improvisada. Por alguna razón, le parecía extrañamente familiar. La extraña sensación de familiaridad estaba volviendo loco a Sunny. Pero, por otra parte, quizás era el hecho de haberse vuelto loco lo que le provocaba la irracional sensación de familiaridad con un trozo de madera flotante al azar. Después de todo, tenía que haber una razón por la que el espíritu del pecado del consuelo era de repente mucho más claro, terrible, mente real e incluso capaz de aparecer sin que Sunny invocara la espada maldita. Cuanto menos estable era su estado mental, más sustancial se suponía que era la presencia de la aparición. Sunny no se sentía particularmente loco, solo entumecido, desconsolado y agotado emocionalmente.
Sin embargo, ¿qué lunático era consciente de su locura? El pecado del consuelo, mientras tanto, se comportaba de manera bastante extraña. Sunny era dolorosamente consciente de sus muchos fracasos, por lo que esperaba que la aparición lo bombardeara con burlas y desprecio. ¿Querías proteger a la gente de la Antártida? ¿Creías que tu patético yo era capaz de proteger algo? Cosas así. Maldita sea, después de esa última conversación con Morgan, Sunny supo que el mundo despierto estaba más o menos condenado. Ni siquiera sabía si Ren estaría bien. El pecado del consuelo podría haber usado ese hecho para clavarle un clavo en el corazón también. Pero la espada maldita permaneció mayormente en silencio. En algún momento, Sunny miró a la aparición, que todavía estaba de pie en el lugar donde apareció por primera vez, y arqueó una ceja. Oye, ¿no vas a burlarte de mí? ¿No quieres recordarme lo patético y miserable que soy? La copia perfecta de Sunny lo miró fijamente por unos momentos, luego desvió la mirada con indiferencia. Eso se volvió viejo hace mucho. No puedo molestarme. Sunny frunció el ceño. Ahora que lo pienso, ¿por qué no te has movido ni un centímetro en todo este tiempo? El pecado del consuelo se burló. ¿Dónde se supone que debo ir? Esta balsa no es tan grande, bueno, bien podría pararme sobre el agua, es cierto. Pero, ¿por qué debería hacerlo? Sunny lo estudió un rato, luego negó con la cabeza. No, creo que estás escondiendo algo. Su alucinación se rió. Oh, ¿sí? ¿Así que ahora también estás paranoico? En lugar de responder, Sunny se levantó del lugar donde estaba sentado y dio un paso hacia el pecado del consuelo. Su copia frunció el ceño. ¿Qué crees que estás? Piérdete. Sunny apartó la aparición de un empujón, obligándola a retroceder un paso y balancearse peligrosamente al borde mismo de la balsa improvisada, casi cayéndose al agua. El pecado del consuelo maldijo, pero Sunny no le prestó atención. En su lugar, miró fijamente el punto en el que la alucinación había estado parada todo este tiempo. Interesante. Allí, había una sola runa grabada toscamente en la madera. Capítulo 1233, aceptando el fin del mundo. Sin prestarle atención al pecado del consuelo, Sunny se agachó y estudió la runa. Estaba grabada en la madera, pero no con ningún tipo de instrumento. Las ranuras eran profundas, pero crudas y desiguales, con bordes ásperos y temblorosos. Era como si alguien hubiera usado sus uñas para arañar la runa en la superficie de madera en un ataque de locura. La runa también era familiar. Deseo. También tenía otros significados: anhelo, nostalgia, aspiración, incluso esperanza, a veces, según el contexto. Sunny conocía esa runa demasiado bien. ¿Cómo no iba a hacerlo, después de haber pasado tanto tiempo en las islas encadenadas? Pero su significado más fundamental era justamente ese, un deseo. Se quedó mirando la runa durante un rato, pensando. ¿Quién la había tallado en la madera antigua? ¿Y por qué? ¿Había sido tallada antes de que el trozo de madera que usaba como alza acabara como resto de naufragio, o después? ¿Qué significaba? Sunny vaciló un poco, luego rascó tentativamente la madera con la uña. Era muy dura, mucho más dura de lo que habría sido normal. Esta balsa suya resultó ser realmente resistente. No podría dejar un rasguño sin perder una uña o dos. ¿Qué estás haciendo? Sunny miró al pecado del consuelo, que lo miraba con una expresión de desconcierto. ¿Haciéndote el tonto, Señaló la runa. ¿Trataste de ocultármela? La aparición ladeó la cabeza con confusión. ¿Ocultar qué? Una expresión de ira apareció en el rostro de Sunny y apretó los dientes. Deja de burlarte de mí, pálido bastardo. Has estado parado aquí todo este tiempo, como si intentaras evitar que me diera cuenta de la runa. Sin embargo, en el fondo, sintió una pizca de duda. ¿Estaba, ahora viendo cosas?
¿La runa no estaba realmente allí? El pecado del consuelo de repente rió. Dioses, tu expresión no tiene precio. ¿Qué pasa con la runa? Así que hay una runa. Sunny frunció el ceño, guardó silencio por un rato, luego dejó escapar un suspiro. De hecho, ¿por qué le importaría una runa? Sí, podría haber tenido algún significado, como insinuar algo sobre esperanza. Pero una sola runa no fue suficiente para aprender nada. Tal vez estaba tan aburrido que hizo un gran problema de nada. Tal vez solo estaba tratando de no pensar en otras cosas. Como el destino de la Antártida Oriental. O lluvia. O él mismo. Con un suspiro, Sunny se desparramó sobre la madera antigua y miró hacia la niebla. Antártida Oriental probablemente había terminado. Esta fue una tragedia espantosa y una herida personal para Sunny. Por primera vez en su vida, había tratado de actuar según sus principios nacientes y había fallado. Al final, su intervención no sirvió para nada. Claro, había evitado que los grandes clanes causaran la muerte de muchos civiles y soldados del gobierno. Pero con las grandes abominaciones ahora arrasando a través del cuadrante sur, ¿cuántas de esas personas que había salvado sobrevivirían? Ah, este sentimiento. Qué amargo. El sabor del fracaso fue lo suficientemente doloroso como para hacerle desear no volver a tener tales deseos. Para nunca tener el valor de intentar forzar su voluntad sobre el mundo otra vez. Para nunca intentar. Tan infantil. Era como un novato que había blandido su espada de entrenamiento una vez, no logró realizar el corte perfectamente e instantáneamente renunció a querer aprender esgrima. ¿Cuántos miles de golpes le había costado obtener un nivel básico de control sobre su espada en la costa olvidada? Un fallo, por muy doloroso que sea, no era razón para dejar de intentarlo. Sin embargo, aunque de alguna manera superara su desilusión y entumecimiento, la cruel verdad seguía siendo la misma. La cadena de pesadillas era solo el comienzo de una catástrofe global. Sunny no sabía cuántos años tardaría la destrucción del mundo despierto, una pareja, una docena o 100, pero creyó a Morgan cuando le dijo que era inevitable. El alcance de esta verdad era tan vasto que ni siquiera podía comprenderla realmente. Era el fin del mundo. ¿O no? Estoy atrapado aquí en la tercera pesadilla y es muy posible que muera. Pero Rain está ahí fuera en el mundo despierto, que podría ser consumido por un cataclismo global en cualquier momento. Sunny no pudo evitar sentirse inquieto, descorazonado y temeroso por su hermana. Al menos Serpiente está con ella. La protegerá. A pesar de ello, la revelación del terrible futuro le obligó a mirar más allá de sus propias experiencias y motivaciones. Sunny había estado luchando contra muchas cosas desde que se convirtió en un despertado. Su indignación personal por haberse unido a Nepis, su deseo de ser más fuerte que ella y escapar de las cadenas del destino, su animosidad hacia los grandes clanes y su ambición de ver a tanta gente como fuera posible sobrevivir a la cadena de pesadillas, todos estos asuntos eran importantes y válidos. Pero, cegado por ellos, nunca consideró seriamente el conflicto más fundamental e importante, sobre todo porque siempre le había parecido demasiado grande y lejano como para tener algo que ver con una persona pequeña e insignificante como él. El hechizo de pesadilla, que estaba consumiendo lentamente a la humanidad. Ahora que sabía que el mundo despierto había llegado a un punto sin retorno, Sunny ya no podía ignorar el terror que se avecinaba. Esto es simplemente indignante. No puedo creer que haya terminado siendo el mayor tonto de los dos. Cuando Nepis le dijo que su meta era destruir el conjuro, Sunny la llamó lunática. Y su opinión no había cambiado, su deseo era pura locura. Sin embargo, resultó que el mundo en el que vivían era un mundo de locura. Así que Sunny, que solo quería administrar una tienda de recuerdos y vivir una vida tranquila, estaba equivocado. En retrospectiva, tal vez el deseo de Nep de conquistar todas las pesadillas y destruir el conjuro era un poco loco,
pero el deseo de Sunny de simplemente librarse de todo y vivir despreocupado era pura insensatez. Probablemente, los únicos cuerdos eran las personas que se encontraban en algún punto intermedio entre estos dos extremos. Como Effie. Capítulo 1234, Dos futuros. Tumbado en una balsa improvisada que era arrastrada a través de la niebla infinita por una corriente poderosa, Sunny de repente soltó una carcajada. Ahora lo entiendo. El pecado del consuelo lo miró con curiosidad. ¿Qué es lo que ves, si no te molesta que te pregunte? Sunny permaneció en silencio por un momento. No es nada, solo que, de repente recordé una vieja conversación. Hace años, en la catedral en ruinas de la ciudad oscura, Effie, que era casi una extraña en ese entonces, le había dicho a Sunny algo extraño. Le había dicho que el reino de los sueños no era el infierno, como todos creían, sino un paraíso, oscuro y cruel, pero un paraíso de todos modos. El tipo de paraíso que todos merecían. Ahora sabía que Effie se sentía así porque había estado atrapada en un cuerpo roto y confinada a una silla de ruedas en el mundo despierto, pero tuvo la oportunidad de estar sana y vibrante en el reino de los sueños. Sin embargo, esa no era la única razón. Effie también creía que el mundo despierto estaba muriendo, no por el hechizo, sino por lo que los propios humanos le habían hecho al ecosistema que necesitaban para existir. Incluso podría haber muerto ya si no fuera por los despiertos y los dones que habían recibido del hechizo. Lo último que le había dicho en ese entonces fue que un día, en el futuro, más gente consideraría el reino de los sueños como un paraíso, tal como ella lo hacía. A esto se reduce todo, ¿no es así? Si Sunny intentaba pensar de manera realista sobre el futuro, entonces la destrucción del mundo despierto no necesariamente tenía que significar la destrucción de la humanidad. La humanidad iba a perseverar, la pequeña parte de la humanidad que tenía acceso al reino de los sueños, para ser más precisos. Había cientos de miles de despiertos en el mundo, unos pocos cientos de maestros y unas pocas docenas de santos. Pero estos números iban a aumentar pronto. Si la cadena de pesadillas era una indicación, el hechizo de la pesadilla estaba empezando a descontrolarse una vez más. Iba a haber una increíble cantidad de infectados en los próximos años, numerosos nuevos durmientes, numerosos nuevos despiertos. También habría muchos más maestros, e incluso muchos más santos. Incluso si el mundo despierto era consumido, estas personas podrían vivir en la pequeña parte del reino de los sueños que ya había sido conquistada por la humanidad. Se perderían muchas cosas, pero las ciudadelas no estaban tan lejos de ser autosuficientes. Especialmente las grandes ciudadelas como Bastión y Ravenheart, que ya eran como ciudades. Entonces, ¿esto es todo? ¿Este es el futuro? ¿De 3.000 millones, solo sobrevivirían unos pocos millones? Sunny permaneció inmóvil, mirando la niebla. El pecado del consuelo estaba en silencio. Es el futuro en el que creen los soberanos, al menos. Sunny escuchó una vez que los soberanos habían renunciado durante mucho tiempo al mundo despierto. Ahora, entendía mejor por qué y para qué. Los grandes clanes se habían estado concentrando en crear una zona de aterrizaje para la humanidad todo este tiempo, tallando un pedazo de tierra habitable en el reino de los sueños. Su razonamiento era lúgubre y cruel, pero realista. Sunny despertó. Pero no es el único futuro posible. También existe el futuro en el que Nepis creía. Nepis, que veía a los soberanos como traidores y pecadores, no porque hubieran destruido a su familia, sino porque habían renunciado a intentar resistirse al hechizo. Si apareciera un nuevo supremo, si ese supremo conquistara la quinta pesadilla y se volviera sagrado, o incluso divino, tal vez, entonces, ¿quién podría decir cómo resultaría el futuro? Tal vez si un Dios naciera de la humanidad, un milagro divino salvaría a todos. ¿No era un dulce sueño? Claro, la probabilidad de que algo así sucediera era cero, no era realista en absoluto.
Era imposible, solo un poco de ilusión. Sin embargo, Sunny no pudo evitar permitirse el lujo de deleitarse con ese sueño poco realista por unos momentos. Volvió la cabeza y miró la runa solitaria que estaba tallada en la madera antigua de su balsa improvisada. Deseo. Aunque sabía que no sucedería un milagro, aún deseaba que así fuera. Pero entonces, ¿cuál era el propio deseo de Sunny? Él quería ser libre. A pesar de todo, todavía quería ser libre. Quería tener una opción, ser dueño de su propio destino, no un esclavo de él. Él también quería ser fuerte. Lo suficientemente fuerte para romper sus cadenas y proteger a los que amaba. Quería vivir una buena vida. Es hora de dejar de pensar en el panorama general y concentrarme en lo que tengo que hacer, ahora mismo. La mayoría de las personas que le importaban estaban ahora dentro de esta pesadilla. También había algunos de ellos en el mundo despierto, incluida Ren. Entonces, su objetivo era bastante simple. En primer lugar, tenía que sobrevivir. También tenía que encontrar a sus amigos y asegurarse de que ellos también sobrevivieran. Entonces, tenían que conquistar la tercera pesadilla y regresar al mundo despierto. Un dios podría descender de la máquina para salvar a la humanidad o no. Lo más probable es que no. En cualquier caso, no sucedería pronto, por lo que los próximos años, al menos, serían de acuerdo con el futuro que los soberanos habían previsto. En ese futuro, el valor de un santo sería tremendo. Un santo no sería fácilmente descartado o intimidado, de hecho, sería todo lo contrario. Entonces, Sunny tenía que convertirse en un santo. Esto era muy conveniente, considerando que ya estaba dentro de una tercera pesadilla, y la única alternativa a la trascendencia era la muerte. Además, como santo, podría llevar a la gente, incluso a la gente común, al reino de los sueños. Entonces, si el mundo despierto realmente pereciera, podría salvar a Rein y algunos otros de esa destrucción. O darles una oportunidad de ser salvados, al menos. Sobrevivir, trascender. Novel Beans fue la primera plataforma en presentar este capítulo. Estos eran sus objetivos por ahora. Y si tuviera éxito, tal vez otras cosas también serían posibles. Vuélvete fuerte, vive una buena vida, protege a los que amo. Vence al destino. Sé libre. ¡Qué hermoso deseo! Arrulado por la dulce promesa de un futuro de ensueño y el suave balanceo de las olas, Sunny se quedó dormido lentamente.